Antonio y Almudena son los padres de Lucía Vivar. Siguen luchando por saber qué le ocurrió a su pequeña de 3 añitos junto a las vías del tren, en Pizarra. Ahora una luz de esperanza se ha encendido para ellos. ¿No es así, María? Vamos con ello, David, porque sin duda son datos importantes, importantísimos, que podrían esclarecer la extraña muerte de Lucía Vivar y que refuerzan el convencimiento de los padres de que lo de su hija no fue una muerte accidental. Este informe es claro en varios aspectos importantes, como por ejemplo la hora de la muerte, 1 hora antes de lo que se había dicho hasta el momento. Este último informe forense establece la hora de la muerte de la niña a las 5:53 de la mañana y el primer tren de ese día pasó a las 6:45. Son 52 minutos después. Antes, respecto a las lesiones presentes en el cuerpo de la niña, son 2 golpes en la cabeza y no uno. No solo el golpe efectuado por el tren. Y esto es muy importante porque el golpe del tren se produjo, según este informe, cuando la pequeña ya no estaba viva. Porque se puede señalar esto con tanta seguridad, porque tenía el estómago lleno. Y eso significa que Lucía sufrió un fuerte golpe que hizo que el organismo no siguiera con la digestión. La jueza ordena volver a investigar la muerte de la pequeña, porque gracias a este informe se diluye la opción de la muerte accidental y podría tratarse, David, de un asesinato. Pues está con nosotros precisamente el responsable de dicho informe. Luis Frontela es el prestigioso médico forense y catedrático de Medicina Legal. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Muchas gracias por venir a nuestro programa y por darnos los datos que el otro día ya nos avanzó por teléfono, que son impresionantes. Es decir, usted afirma que la niña murió 1 hora antes de que pasara el tren. ¿Es así? Exactamente. Vamos a ver, desde el punto de vista científico, mi criterio es que se trata de una muerte homicida, no de un accidente. ¿Por qué? Pues por varias razones. Primero, porque la niña, como ya dije antes o anteriormente en el programa, tenía 2 clases de heridas, aparte de otras erosiones o alguna. Bueno, una herida en el lado derecho de la cabeza, producida por un objeto contuso que actuó perpendicularmente. Y además, una cosa interesante, este objeto contuso pues no tenía demasiada extraordinaria fuerza viva como para producir lesiones óseas o lesiones de otra importancia, como si la produjo. ¿Y ese, perdóname, ¿y ese golpe primero es el que le causa la muerte o no? Claro. ¿Ese es el que le causa la muerte? Ese golpe, en principio, no la mató, sino empezó a desangrarse. Se desangró muy lentamente, hasta tal punto que todas las vísceras de la niña estaban sin sangre, estaban exangües. Miren ustedes, si una persona sufre, por ejemplo, un aplastamiento de la cabeza por el tren, el corazón se para de inmediato. Al corazón, al pararse de inmediato, no bombea sangre hacia el exterior del cuerpo. Eso quiere decir que la sangre cae en las vísceras. Como no pueden bombearse hacia el exterior, quedan en las vísceras. Sin embargo, esta niña no tenía ninguna sangre en las vísceras. ¿Qué quiere decir? Se desangró completamente. Completamente. ¿Qué quiere decir? Que el corazón estaba latiendo y expulsando esa sangre hacia el exterior. ¿Y esa sangre arrojada por la niña, digamos, se encuentran en las vías del tren? Yo no he removido las piedras de la vía, no he estado en el lugar del suceso y no lo puedo saber. ¿Pero en el atestado aparece de la Guardia Civil? ¿Se mira tanta sangre en las vías? Bueno, pero es que hay que tener en cuenta 2 cosas. Una de ellas, que había allí una serie de piedras, se ve la sangre en la parte superficial, pero se ha quitado piedra tras piedra, se ha podido establecer el cuánto, la cantidad de sangre que hay en ese lugar. Y otra cosa, ¿por qué ha tenido que desangrarse en ese sitio? Depende cuánto tiempo haya tardado quien sea en trasladarlo a ese lugar. Ha podido desangrarse cerca del lugar donde recibió el primer golpe, no sé, en el coche que la trasladó, por ejemplo, suponiendo que la trasladase en un coche, en otro lugar. O sea, ¿en dónde está esa sangre? Eso es lo que hay que averiguar. Bueno, sí, por eso me parece importante. Es decir, si no tiene sangre en el interior, en algún sitio tiene que estar esa sangre. Si no estaba en las vías, es porque a lo mejor murió en otro sitio. Pero vamos a también aclarar otra cosa. Estamos hablando de una niña de 3 años de edad, no de un adulto que tiene 5 litros de sangre. Es decir, la sangre que tiene esa niña es muy inferior a la de un adulto. Eso por un lado. La niña empieza a desangrarse, empieza el organismo a tener cada vez menos sangre.
para que el organismo supla esa pequeña cantidad de sangre, remueve otros líquidos de su organismo y se diluye. Entonces, claro, la sangre no tiene que estar en relación proporcional a lo que se podía esperar de un adulto. ¿El segundo golpe, cuando lo recibe, la niña ya está muerta? Claro. Hay 4 aspectos que me permiten asegurar que la niña estaba muerta con el atropello del tren y que estaba viva cuando recibió el primer golpe. Primero, si nosotros vemos la herida, alrededor o cerca de esa herida hay coágulos de sangre. En la primera herida, el tren le aplasta la cabeza y no hay ni un solo coágulo de sangre. Miren, la sangre coagula durante los primeros minutos después de recibir la herida. Por ejemplo, a una persona viva le sacan sangre, la meten en un tubo de ensayo. Durante esos primeros minutos, si no hay una sustancia anticoagulante que evite que se coagule la sangre, esa sangre se coagula. ¿Eso qué quiere decir? Que el que existan coágulos es que esa sangre se reprodujo vitalmente. A mí me gustaría preguntarle, profesor, porque entre lo que nos está explicando ahora y lo que explicó el otro día por teléfono, el contenido del estómago, los golpes, a mí lo que me llama mucho la atención, y le pregunto a usted, ¿cómo es posible que los forenses que hacen la autopsia de esta niña no se den cuenta de todo esto? Que los órganos no tienen sangre, el contenido del estómago, esos 2 golpes que usted dice. No hay más que ver la foto de la autopsia, el estómago abierto, donde está repleto de comida. Claro. Mire, es que esto es muy llamativo para el forense que hace la autopsia. Cuando se empieza a hacer la de digestión, poquito a poco, esa comida se va licuando, se va digiriendo. Tardaron desde las 10:30, 11:30 de la noche hasta las 7 de la mañana, pues más de 7, 8 horas. En 7 horas tardan en hacer la digestión una comida del estómago, ni mucho menos, ni la comida más pesada. Debía de estar sin una gota de comida ese estómago. Y está lleno. Y además, no solamente está lleno, está como tan apelmazada, tan uniforme, como si hubiese sido ingerida pues hace media hora. Quiere decir que entonces murió al poco tiempo de haber cenado. No. Y por eso se le corta la digestión. Cuando una persona muere, se detiene la digestión de los alimentos, eso está claro. O sea que ha podido morir media hora o 1 hora después de haber cenado. Pero cuando una persona sufre un traumatismo en la cabeza, se detiene la digestión. Es decir, eso quiere decir que ha sucedido una de las 2 cosas. O que murió en la primera media hora o que sufrió el golpe en la cabeza. Si tenemos en cuenta que se ha desangrado lentamente, es que estaba viva cuando recibió el primer golpe en la cabeza. Pero es que además los órganos tendrían que mostrar también, o sea, yo creo que todo el organismo de esta niña tendría que mostrar otra serie de signos, porque al estar perdiendo esa sangre de forma continua durante horas, de no haber sido arrollada por el tren, posiblemente esa niña habría muerto pues, de un fallo multiorgánico o de alguno de los órganos vitales que se habría visto afectado por la falta de sangre. Entonces, imagino que esos órganos tenían que mostrar ese daño que tenían, y eso no ¿cómo es posible que eso no lo hayan visto? Mire, cuando uno se desangra, entra en shock. Se llama shock hipovolémico, porque no hay suficiente volumen de sangre, entonces sufre lo que se llama un shock hipovolémico y se muere de un shock hipovolémico. Entonces lo que existe son los signos del shock. Yo no puedo evitar pensar en los padres de Lucía, ¿no? Que en esta misma mesa decían es que no podemos estar todavía tranquilos porque no encontramos, efectivamente, porque no pueden iniciar un duelo, es imposible, cuando no sé a qué realidad me tengo que enfrentar. El ser humano puede afrontar cosas tremendamente duras, pero necesita tener las piezas del puzzle y toda la información. El profesor, o sea, que lo que está contando el profesor con el informe que ha hecho, del estudio que ha hecho, o sea, y que todavía se estén planteando si se continúa la investigación, por si eso no se me pregunto, ¿cómo a partir de aquí no hay respuesta? Paco, me gustaría preguntarle a Paco, con todos estos datos nuevos que nos está arrojando Luis Fontela, ¿tú crees que la niña fue asesinada? A mí el doctor Fontela me tiene absolutamente deslumbrado porque nos ha encontrado un universo totalmente distinto a lo que se nos venía planteando. Es decir, las cosas que dijo el otro día por el teléfono. Por ejemplo, el hecho de que había un montoncito de piedras que elevaban el cuerpecillo de la niña justamente para que cuando pasara el tren lo pudiera estropear con el fin de, naturalmente, disfrazar lo que había ocurrido. Pues o sea, le prepararon una especie de almohada de piedras para elevarle la cabeza. Ahí voy a aclarar una cosa. Yo no he estado en el lugar del suceso. Mire, lo va a aclarar en unos minutos. Nos vamos a publicidad y enseguida nos aclara
Luis Frontela lo que nos quiere decir acerca de esa montañita de piedras que estaba reposando la cabeza de Lucía Vivar. Enseguida, hasta ahora. Continuamos analizando todos los datos sobre la muerte de Lucía Vivar. Y te quiero preguntar, Luis, cuando la niña aparece en las vías, cuando la dejan ahí, según esta teoría de homicida, ¿seguía viva? Sí. Sí, porque en las piedras se ve sangre todavía de ella. Si hubiese estado muerta, habría muy poquita sangre. O sea, la niña tardó en morir varias horas. Y por lo tanto, cuando fue a las vías, pues estuvo muriendo, terminando de morir, digámoslo así. Estaba ya en shock, estaba sin conocimiento, estaba en shock hipovolémico. Luis, yo quería hacerle una pregunta. ¿Usted examina el resto del cuerpo de la niña? ¿Cómo tenía los pies? La madre nos dijo aquí, cuando estuvo en el programa, que llevaba unas sandalias de verano. ¿Es compatible esas sandalias de verano con haber podido caminar cerca de 4 kilómetros por las vías de un tren? ¿Presentaba lesiones de haberse caído? Las piernas, rozaduras. Una persona puede andar 4 kilómetros y ¿qué hay en las suelas? Pues el desgaste natural de esa Sí, pero una niñita en la oscuridad por unas vías de un tren, que además hay tierra. Yo puedo hablar de lo que he visto. No he visto las zapatillas reales, ni la ropa, que me hubiese permitido decir... Pero usted ha visto el cuerpo, los pies, ¿cómo estaban? ¿Había heridas en los pies? No había nada más que Unas las manitas. heridas normales de los 2 golpes y pues lesiones pues de manchas de grasa o algunas rozaduras. Porque hay que recordar... Había una lesión importantísima. ¿Sí? Mire usted, en la espalda había una rozadura, en la piel de la espalda había una rozadura. Vamos a ver, si yo cojo un objeto, el que sea, y lo rozo, aquí hay una rozadura. Sí. Y esto no está vivo, hay una rozadura. ¿Qué diferencia hay entre este teléfono y una persona que esté viva? Una persona que esté muerta, o el teléfono roza la superficie de afuera, pero no la de dentro. Bueno, pues la niña tenía la rozadura en la espalda y cuando levantan la piel de la espalda, dentro no hay nada. No hay hematoma, no hay sangre. Ya estaba muerta. Ya estaba muerta. La arrastraron, digamos... No, eso es otra señal de que cuando el tren pasó por la niña estaba ya muerta, hombre. Que el tren la golpea. Se roza la piel, levanta la piel, ya no hay dentro ninguna hematoma. Yo ahora, ni José ningún María, signo. me voy a apuntar un poco a la teoría que suele decir siempre Paco. Esto sí que está mal investigado. Esto está mal investigado, evidentemente, desde el minuto 1, pero no ya solo por la Guardia Civil, que yo creo que la inspección ocular que hizo no fue lo exhaustiva y correcta que hubiera debido ser. Quizá debiera haber actuado otra unidad diferente a la que pertenece a un pueblo donde seguramente no tenían los medios adecuados. Es decir, yo tampoco quiero cargar las culpas sobre ellos. Igual la tenía que haber hecho otro equipo y otras personas mejor preparadas y sin duda con mejores medios técnicos. Pero claro, también los forenses que examinan el cuerpo de la niña, que hacen la autopsia, la primera autopsia que se hace, todo esto que ha visto el doctor Frontela tenían que haberlo visto. Es decir, eso sí que son expertos. Eso Se ha abierto de nuevo la investigación, ¿no es así? aunque ¿Se no han hubiera abierto visto. las diligencias previas de nuevo? Permitidme una cosa, ¿El yo sigo procedimiento? defendiendo, y se lo digo al doctor Frontela, yo desde el minuto 1, y lo sabéis todos, he defendido que esta niña no murió arrollada por el tren, que esta niña estaba muerta con anterioridad sin conocer los datos de la autopsia, simplemente por los datos que se nos habían aportado de la inspección ocular que se hizo. Es decir, un tren, normalmente, yo he visto arrollados por tren, lo que hace es succionarte. No te golpea y te lanza a 20 metros. Si estás en la vía, lo que hace es que te succiona y el cuerpo aparece totalmente destrozado, totalmente desgarrado, las ropas hechas jirones. Esa sí Que no es el caso. Y no es el caso. A mí, desde luego, la impresión que me da es que esto, quien lo está investigando desde el punto de vista médico-forense, desde la Guardia Civil, es que no son profesionales, pero no son profesionales de nadie, y si no saben que hubiesen pedido ayuda a personas que puedan ayudarles. ¿Cómo puede ser pero que es que me parece tremendo, perdóname un segundo, Sí. que desde el minuto 0 o minuto 1 nos decían aquí los padres que a los 40 minutos de que aparezca el cuerpo de esa niña ya están diciendo que es un accidente, que luego se le hace la autopsia y parece ser que lo que no se para qué se le hizo, porque está el hasta tema que no llega el doctor Frontela, no se ve del todo cloroformo. Se encuentra cloroformo cerca de la... Yo voy a hacer una pequeña matización respecto a lo que está diciendo de los forenses. Los forenses no tienen la culpa, lo tiene la administración. Vamos a ver, en todo el mundo civilizado se exige que sean especialistas en medicina legal. Lo mismo que si usted va al cardiólogo, es un especialista en corazón. Bien, en España no se exige ser especialista para ejercer de médico forense. Cierto. Yo soy médico forense. ¿Qué me exigieron? Estudiarme 200 temas de memoria, hacer un paripé de ejercicio práctico. ¡Hala! Ya es uno forense, sin saber nada de práctica.
sin haber hecho una autopsia en su día o haber visto 20, 80 autopsias. Entonces, verán, el problema fundamental es que tiene que cambiarse, como digo en el capítulo 10 del libro que escribí, tiene que cambiarse la forma de ser médico forense. ¿Cómo es? ¿Cómo se hacen normalmente 5 años de estudios especializados? Luego precisamente vamos a hablar de esos casos que aparecen en ese libro de Luis Frontela, de que cuentan los muertos, que son casos muy mediáticos y muy interesantes y que los queremos comentar con él. Pero yo quiero hacer hincapié en el tema del cloroformo. Se encuentra un bote de cloroformo. ¿Cree usted que le podían haber suministrado cloroformo a la niña? Por poder pueden, pero habría que preparar muy premeditadamente el delito. Yo no he visto el frasco de cloroformo. Yo diría, tenía algo de cloroformo todavía. ¿Se hubiera detectado en la autopsia restos de cloroformo? Claro, perfectamente. En la autopsia no, un momento. Para detectar el cloroformo hay que extraer las vísceras, determinadas vísceras, hacer un estudio toxicológico, no en la autopsia, sino en el laboratorio, por espectrometría de masas, y además una técnica especial. ¿Y si ha realizado ese examen? No. Claro. Y lo hemos... no. Le voy a decir una cosa. No sé si se sacan las vísceras, si se examinan, se puede saber si hay arsénico, si hay una serie de tóxicos generales, pero este es un tóxico volátil. Quiere decir que desaparece fácilmente y determina determinada técnica especial. Es decir, que para determinar el cloroformo tiene que pedirse no solo un análisis toxicológico general, sino especial. Sí, que hay que buscarlo específicamente. Hay que buscarlo específicamente. Y si ahora se pidiera ese examen, ahora sí aparecería, aunque fuera tan volátil, sí aparecería. Sí. Y además hay otras 2 pruebas que se debían de haber hecho de rutina. No es a petición. Miren ustedes. Si hay 2 heridas, se toman los bordes de las 2 heridas. Una se congela, un trozo se congela y el otro se introduce en formol y se hace un estudio de la inflamación de cada una de las heridas. Cuanto más horas, cuanto más minutos pasan, la inflamación es distinta y eso permite saber a qué hora se produjo una herida y a qué hora se produjo otra. Eso lo pedimos en su día. Y no se ha hecho. Doctor José María, en función de lo que está contando el doctor aquí y de la denuncia de la estructura de cómo funciona la administración, que por supuesto es más que procedente, más allá de eso, ya ha entrado en escena una persona que sí que es competente para evaluar esto, el informe que ha realizado el doctor Frontela. ¿Cómo puede ser que a raíz de ese informe, dado que tiene un carácter científico que nadie puede discutir, no se reabra de alguna forma esta investigación? Sí, se ha reabierto. ¿Y cómo puede ser que todavía no haya respuestas? ¿Cómo puede ser que las pruebas que está solicitando el doctor todavía no se hayan practicado? Pues porque ya dependen de un juez, no dependen ni del doctor Frontela ni de nadie. Precisamente esa es la lucha de los padres de Lucía Vivar. Ellos, desde el primer minuto, tenían claro que la niña no se había ido sola, que a la niña se la habían llevado y que la niña muere no de forma accidental, sino de forma homicida. Bueno, los padres lo tienen clarísimo. Abundan en la teoría que usted nos está contando aquí. Alguien se la lleva y alguien acaba con su vida. A mí me gustaría preguntarles, y no sé si esto se puede determinar o no, si el autor de la muerte de Lucía Vivar lo hace a propósito, o alguien se la lleva y ese golpe que acaba con su vida puede ser fortuito y luego ya intenta disfrazarlo con el accidente del tren. Vamos a ver, podría haberse caído hacia atrás, golpearse contra una piedra y sufrir una herida y quedar inconsciente. Bueno, ¿y qué pasa? Que la niña, como aparece en el lugar donde fue hallada, no tiene ninguna lógica, ¿no? Más lógico es que esa niña, por ejemplo, llora, se resiste un poquito y es golpeada para que deje de llorar, o después de darle cualquier sustancia que le deje medio inconsciente, todavía la niña sigue resistiéndose y la golpean. ¿Y cuál puede ser el móvil? ¿Por qué se intentan llevar a la niña? ¿Usted qué piensa? Yo de verdad soy científico, no adivino. El móvil sexual, de luego la niña no tenía nada de tipo sexual, pero dio tiempo. Claro. Seguro que con el golpe ese de la cabeza la niña quedó inconsciente, pudo creer que ya había muerto. Yo, mira, sin ser adivino, que tampoco lo soy, es evidente, pero por todo lo que sabemos del informe que ha hecho el doctor Frontela,
cómo sabemos que fueron las circunstancias de la búsqueda de esta niña, de la aparición de esta niña, etcétera, me atrevería a apresurar y a decir bueno, pues a predecir que quien ha matado a esta niña, si finalmente se confirma que se trata de una muerte homicida, es alguien muy cercano, muy cercano a la familia. También es que lo del chupete es muy significativo, ¿eh? Es alguien que estaba allí en ese momento. El cloroformo. Y es una por una apreciación, razón. Porque si hay cloroformo, es posible que haya, si hay cloroformo, implicado a alguien femenino además. Pero yo lo que quería insistir es que el doctor nos ha dado un estudio completo, es decir, de las hipótesis, y todo encaja. Es decir, la forma en la que la niña desaparece y es hallada. Recordemos que enseguida empieza la búsqueda y por tanto no hay tiempo para deshacerse de la niña, salvo de una manera radical, que podría ser esta, ¿no? ¿Cómo se podría encontrar, perdóname, es que me estoy pensando en lo que ha dicho del cloroformo, ¿cómo se podría analizar ahora para pedir ese examen? No, nada más sumar el cadáver. Habría que sumar el cadáver, claro. Y hacer autopsia. Pero ¿por qué ha dicho usted que una persona femenina? Eso es de manual. Eso se lo digo yo por experiencia de otros crímenes en los que he intervenido y que había éter similar al cloroformo. ¿Quién proporcionó ese éter, ese cloroformo? Pues comprándolo en las farmacias, si se lo dan, o en un hospital, o hay cierta limpia ropa que utilizan determinadas sustancias de ese tipo y están al alcance de la mano. ¿Ha hablado usted de otros casos que ha llevado? El caso de Mariluz, por ejemplo, en el que también hay una persona que se la lleva. Usted descubrió también cosas importantes al respecto, ¿no? Que no estaban en el informe oficial. En el caso de Mariluz Cortés. Sí, Mariluz Cortés. No. La de Huelva, la niña de Huelva. Condenado Santiago del Valle. Sí, no, pero ahí lo que pude averiguar, la existencia de fibras en una silla que eran similares a las que tenía el homicida en su casa y otra serie de datos. Sí. Ha dicho una cosa el doctor que yo no quiero que se pierda en el tráfago de las palabras, ¿no? Y es que él ve una mano femenina. Que el tema del uso del tóxico del cloroformo podría tener relación con un participante femenino. que las muertes violentas... ¿No es eso, doctor, lo que ha dicho? En lo que yo he tenido por experiencia. Sí. Y hay una teoría detrás todavía, que nos habla. porque no se ha examinado las Pero hay mucha investigación pero de todas detrás formas, que quien nos fuese, habla desde de luego cuando mantuvo hay... la cabeza fría, porque aparece el chupete, 40 minutos después de que esa niña desaparezca, aparece el chupete en un lugar donde ya se ha buscado y alguien que estaba allí buscando a la niña también lo deposita allí. Yo tiendo a pensar que no solamente fue una persona, sino que fueron más. Y probablemente mientras alguien ya había golpeado a esa niña y la estaba dejando 4 kilómetros más allá, otra persona llevaba el chupete. otra persona dejaba ya el chupete para despistar. Y doctor, Bueno, en cualquier caso, Frontela, todos coherentes. ¿la van a hacer a la Sí. niña? ¿Le van a practicar esa prueba de cloroformo? ¿Tienen ustedes autorización? Eso es la juez la que Ya, tiene pero le han la pedido palabra, la yo ni idea. autorización. Otro sé fallo si- estructural de la le han pedido- administración. le han pedido- Primero hay un fallo y luego hay un segundo. Cualquier medio de profesión media o sin profesión no piensa en el cloroformo ni en el éter, no. Solo piensa una persona relacionada con el hospital, con la medicina o que por la limpieza tenga acceso a eso. Es por lo que digo lo de femenino. Ya dije antes que no quiero ser adivino, ni soy adivino, por lo tanto, eso está por ver, hay primero que ver lo del cloroformo. Más que adivinanza, Sí, pero es también muy es estadística. interesante, ¿eh? A ver, ¿qué dice También es Ana? estadística, sabemos, porque se ha estudiado psicólogos, criminólogos y médicos forenses, que cuando hay una muerte violenta a manos de una mujer, la mujer tiende a confrontar menos directamente con la víctima, tiende a utilizar estrategias que son llamadas más indirectas, como por ejemplo, inducir un estado de somnolencia a través de una sustancia. Luego sí que sería coherente y a nivel estadístico es algo que está probado. Quiero decir que la teoría, el informe del doctor Frontela, además es de convicción absoluta, porque no, por dinero no ha sido, ni mucho menos. No, yo, bueno, está mal decirlo, bueno, no sé si lo diga. será permitido al padre, cuando le entregué el primer informe, le digo, págame usted lo que quiera. Y él me Por pagó eso, lo que... suficiente. Es un informe totalmente desinteresado. Lo que sí le digo, que lo que me pagó es lo que él quiso, que yo no le quería cobrar nada.
Y en el segundo Lo que él informe... pudo, quizás. también- Lo que él pudo, a lo mejor. Por eso digo que es un informe desinteresado, pero... Es doctor, importante es que destacarlo ya- porque la sí. gente cree que un informe de parte, como es el caso que ha hecho el doctor Frontela, están hechos porque los compran, ¿no? Sí. Pero la cientificidad... Está clarísimo que En este caso cientificidad no es es así. indudable. No hubo casi Es dinero por indudable medio la o hubo muy poco. Ya que está aquí el Bueno, no Frontela, solamente eso, el sino doctor que, Frontela, me gustaría... que toda mi fortuna la di para luchar contra las injusticias fundando la Fundación Frontera de Medicina Legal. Así que más desinteresado no puedas ver. Y yo soy tan forense como cualquier otro porque soy forense titular también. He sido, ahora ya soy muy viejo.